Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a tu camino. Bienvenido a tu programa Luz a tu Camino. Mi nombre es Frida Altamirano. Me da mucho gusto recibirte, saber que sigues viendo este programa que se ha preparado especialmente para ti. El tema que se va a hablar ahora, el tema que se va a hablar hoy es el poder de la música. Es la segunda parte del programa pasado. Fue la introducción. Ahorita vamos a dar por concluido ese tema, pero aún hay bendición para tu vida. Aún hay palabras que vienen de Dios. Cada palabra que ha hablado Jocabed en este programa ha sido palabra que viene inspirada de Dios, que es especialmente para ti y no te la puedes perder. También te invito a que nos escribas al correo jocabed@ibpdb.org. Queremos orar por ti, queremos saber si estás pasando por alguna dificultad. Déjanos saber esto mediante este correo. Y aquí hay un grupo de personas que va a estar orando por estas necesidades, va a estarte ayudando mediante la oración. Así que no dejes de escribirnos. Te repito, el correo es jocabed@ibpdb.org. Vamos a comenzar con tu programa Luz a tu Camino de parte de la hermana Jocabed Rojas. No te lo pierdas y mantente viendo tu programa que está diseñado para ti. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Luz a tu Camino. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del poder de la música, parte número 2. En el programa anterior vimos cómo Dios es un ser musical, Él ama la música y ha puesto en nosotros también ese gusto por la música, ¿sí? Y estuvimos hablando acerca de la música que nos ministra, que nos inspira. También hablamos acerca de la música que el enemigo ha tratado de corromper y ha tratado de imitar, o no ha tratado, más bien lo ha hecho, ha imitado y ha robado y ha destruido muchas vidas a raíz de que las personas se dejan influenciar, porque hay un poder grandísimo en la música, un poder que Dios puso ahí, pero para bendición. Sí, para bendición. Ahora debemos de tener un equilibrio al hablar acerca de este tema, porque mucha gente, pues sí, de repente no tiene, un equilibrio y dicen, bueno, pues solamente puedo cantar alabanzas a Dios, solo cantar alabanzas a Dios, pero no le puedo cantar una canción a mi bebé, no puedo cantarle una canción a mi esposo, a mis papás. Y no, también Dios se deleita en eso, ¿sí? En que yo pueda cantarle una canción a mi niña, que yo pueda cantarle una canción a mi esposo de amor. ¿Por qué? Porque eso va de acuerdo a su palabra. Él dice que yo ame, sí, a mi prójimo como a mí mismo. Cuánto más a mi hijo, cuánto más a mi hija. Si yo le compongo una canción y le canto a ellos, ahí Dios está con nosotros y se deleita en ello, ¿sí? Si yo le canto una canción a mis padres de agradecimiento, Él dice que honremos a nuestros padres. Y también es una manera en la cual nosotros les demostramos amor y les demostramos honra. Sí, así que seamos equilibrados, sí, en ese aspecto, y no es pecado cantarle una canción a tu hijo, no es pecado cantarle una canción a tus papás, no es pecado cantarle una canción a tu esposo, a tu esposa. Tú los amas y es una manera de demostrarles tu amor, y Dios está ahí, sí, porque Él te inspira a amar a los demás, sí. Pero en lo que yo quiero enfocarme también en este momento, en esta etapa del programa, es en música cristiana que nosotros debemos de escuchar, música que nos inspire, que nos ayude a conectarnos con Dios, ¿sí? Y escuchar música que en realidad va a hacer eso en nuestras vidas. ¿Sabías tú que a veces hay música, probablemente también cristiana, pero que no nos ayuda mucho? Porque yo he escuchado a veces música que no habla las verdades de la palabra de Dios, ¿sí? Una vez prendí mi grabadora y estaba escuchando, era música cristiana, pero escuché y estaba hablando esa persona de un versículo y se llamaba la canción Miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso, y cantándolo, y el ritmo estaba muy padre, pero ¿sabes una cosa? Eso no es lo que yo debo de cantar, porque esa melodía fue sacada del Romanos capítulo 7.
Y en Romanos capítulo 7 está hablando acerca de la frustración del ser humano por querer ganar la aprobación de Dios por los esfuerzos humanos. Por eso decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero no se quedó ahí esa escritura, continuó en Romanos capítulo 8 que dice, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nosotros no andamos conforme a la carne, nosotros no andamos conforme a los esfuerzos humanos, nosotros andamos conforme al Espíritu. Somos guiados por el Espíritu, somos guiados por la gracia de Dios, por su gracia y por su amor. ¿Sí? Entonces esa canción puede estar muy padre, puede estar muy movida, pero en realidad el contenido de esa canción no me está ayudando, no me está edificando, todo lo contrario. Puedo yo cantar esa canción y después tener problemas para relacionarme con Dios por culpabilidad y condenación que hay en mi mente y que hay en mi vida. ¿Sí? Hay otras canciones que he escuchado, por decir, canciones como Renuévame, Señor, renuévame. Y déjame decirte una cosa, es muy noble esa oración, pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que nosotros nos transformemos, ¿verdad?, en la renovación de nuestro entendimiento. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero lo interesante de este versículo no está diciendo que Dios lo va a hacer, ¿sí? No está diciendo que Dios te va a renovar, dice que tú te vas a renovar. ¿Cómo tú te renuevas? Poniendo atención en su palabra, todos los días decidiendo meditar en su palabra y viviendo en ella, tú te renuevas. Pero eso ya no depende de Dios, eso depende de ti. ¿Sí? Pero a nosotros nos encanta ese tipo de canciones y ese tipo de oraciones, ese tipo de melodías, las cantamos y nos gustan mucho, a veces son las que más venden, pero ¿sabes por qué nos gustan? Y con todo el respeto de mi corazón te lo digo, pero porque nos quitan responsabilidad. Al decir, renuévame, Señor Jesús, hazlo tú, Señor, en mi vida hazlo solamente tú, cámbiame, Señor. Eso es muy fácil y muy cómodo. Yo me pongo algo que baje del cielo y que me cambie, pero no. Eso va a requerir responsabilidad de mi parte. Recuerda lo que responsabilidad quiere decir, responder a la habilidad. ¿Cuál habilidad? La habilidad es la gracia de Dios, es la habilidad de Dios operando en mí, pero yo tengo que responder a esa habilidad. ¿Sí? Y yo soy cambiado a medida que yo medito en la palabra y comienzo a aplicarla en mi vida, soy cambiado y soy transformado. Por supuesto que hay cosas que me ayudan. Al estar en su presencia, al escuchar melodías ungidas, al orar en el Espíritu Santo, me ayuda, ¿sí?, a que mi determinación sea más firme y que no sea voluble ni vulnerable, sino que esté firme en aquello que he determinado, que es seguir a Jesús. Pero ese tipo de canciones son las que más venden, las que dicen cámbiame, las que dicen renuévame, las que me quitan toda responsabilidad. Hay canciones que son muy lindas, pero no son palabra. Necesitamos más cantos que nos inspiren a alabar a Dios, a glorificarle a Él, realmente cantos de adoración. ¿Cuáles son los cantos de adoración? Los cantos que son así queridos, los cantos que son así despacito, ¿eso es la adoración? No, esa no es la adoración. Adoración es cuando yo me dirijo a Dios y le exalto a Él por quién es Él. ¿Sí? Son cantos que se dirigen a Dios, no que se dirigen a la gente. Y necesitamos más ese tipo de cantos. Cantos como tú eres santo, cantos como tú eres digno, cantos como te adoro, te amo, tú eres magnífico, tú eres precioso, tú eres excelso. Cuando le expresamos a Dios de nuestro corazón quién es Él, le adoramos y estamos en una perspectiva de lo celestial, pero a veces cantamos cantos como cámbiame, como renuévame, como yo quiero estar cerca de ti, y a veces ese tipo de cantos digo, yo quiero estar cerca de ti, y yo digo, ¿y qué te impide estar cerca de Él? Si la Biblia dice que Él es celoso de ti, Él está celoso de ti. ¿Por qué no estás cerca de Él? Porque tú te has alejado, Él nunca se ha alejado de ti. Así que mejor vamos a cantar cantos que le glorifiquen, cantos que enfoquen nuestra atención a Él, que le alaben a Él. Y cantos también podemos cantar la palabra,
¿sí? Hace algún tiempo comenzamos a cantar aquí en la iglesia un canto que ha marcado tanto nuestro corazón y estamos cantando pura palabra, ¿sí? Y esa canción está basada en Isaías, donde dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, esa escritura es vida para nosotros, es una promesa de Dios. Y tú la empiezas a cantar, al cantarla también la estás declarando y se está fortaleciendo el hombre interior por el Espíritu Santo. Necesitamos cantar alabanzas que vayan enfocadas a Dios y necesitamos también cantar palabra que edifique y no sacar palabras ahora sí que fuera de su contexto, como aquella que les mencioné, miserable de mí, porque esa porción está sacada de su contexto y no es a donde Pablo quería llegar a lo que somos en Cristo, a lo que tenemos en Cristo. Y cuando tú y yo cantamos esas canciones, nuestra fe es edificada, nuestra vida es edificada, comenzamos a alabar y a glorificar a Dios con la identidad correcta. Sí, con la identidad correcta, pero necesitamos realmente estar cantando esas canciones ungidas, sí, hay música ungida, sí, hay música ungida que nos lleva a estar en la presencia del Padre y a estar ahí mucho tiempo, sí. Como yo les mencionaba hace unos momentos, esa canción la podemos entonar una y otra vez. Yo la tengo en la computadora y la pongo una y otra y otra y otra vez. Y fíjate, no me canso de escucharla. Mi corazón se está regocijando, mi espíritu se está regocijando y mi vida está siendo edificada grandemente. Hay también canciones que traen consuelo. Sí, en momentos difíciles traen consuelo, traen fortaleza. Entonces vamos a procurar más escuchar y cantar más ese tipo de música que eleve nuestro espíritu hasta lo más alto, que calle nuestra alma y que enfoque todo nuestro ser en alabar al único que es digno de recibir toda gloria y toda honra. En la música hay un poder tremendo, en la música hay un poder poderoso. Sí, y lo vamos a ver en la segunda sección que en unos momentos nos vamos a ir para allá. Y yo te digo, no te pierdas lo que está por venir. Vamos a finalizar con este tema y créeme que Dios va a hablar a tu corazón y que tu manera de alabar a Dios va a cambiar porque entre más tú y yo conocemos su voluntad, entre tú y yo conocemos aquellas cosas que nos conectan con Él. Sí, el conocimiento nos da poder y en la música ungida hay un poder sobrenatural donde Dios se va a mover y va a hacer cosas poderosas. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con tu programa Luz a tu Camino. El tema que se ha llevado a cabo de parte de la hermana Jocabet se llama El Poder de la Música. Todo lo que ha hablado aquí la hermana ha sido palabras que vienen inspiradas del corazón de Dios. Este tema es la segunda parte. Ya se habló en la primera sección o la introducción de este tema en el programa pasado, pero no puedes perderte este cierre. Vamos a cerrar de manera maravillosa. Dios quiere seguir hablando a tu corazón. Quédate porque Dios va a transformar tu vida, va a transformar tu manera de pensar, así que no puedes perderte esta segunda sección. También te invito a que nos escribas al correo jocabed@ibpdb.org. Queremos orar por ti, queremos saber si tienes alguna necesidad. Háznosla llegar por este correo y nosotros vamos a estar orando por estas necesidades. Vamos a ayudarte a que salgas de esta circunstancia. También si tienes alguna duda, no dejes de escribirnosla para que no te vayas con ninguna cuando cerremos este programa con el tema El Poder de la Música. También te invito a la iglesia Palabra de Vida. Estamos ubicados en la carretera a Matamoros, kilómetro 5.5. Los horarios son los domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 7:30. Te vamos a estar esperando. Continuamos con tu programa Luz a tu Camino. Continuamos con el tema El Poder de la Música. Ya vamos a finalizar ya con ese tema que comenzamos desde el programa anterior. Espero que esté siendo de mucha bendición para tu vida. Créeme que hay un poder poderoso cuando se toca música ungida o cuando cantamos música ungida. Quiero que vayas conmigo al libro de los Hechos capítulo 16 y vamos a estar leyendo del versículo 23 al versículo 32 porque aquí hay algo tan poderoso que va a bendecir mucho tu vida. Dice lo siguiente: después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual
Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Primero quiero hacer un paréntesis en esto que estoy leyendo, porque la palabra de Dios dice que Pablo y que Silas no estaban en una playa, no estaban de vacaciones, estaban presos en una prisión en Filipos. Y ese tipo de prisiones eran mazmorras húmedas, eran malolientes, estaban por debajo de la tierra, era un lugar bastante difícil. Y dice la Biblia que después de haberles azotado, ¿y por qué les azotaron? Por hacer algo malo, no, ellos estaban predicando la palabra de Dios, a veces haciendo cosas buenas. Si parece que vienen cosas a nuestra vida, amados, negativas, y decimos, ¿por qué, Señor? Si yo estoy predicando tu palabra, si yo estoy haciendo lo correcto. Ellos estaban haciendo lo correcto, ellos estaban predicando, lo estaban haciendo con demostración del Espíritu y de poder, y lo que hicieron con ellos fue azotarles, fue meterles en esa prisión, fue golpearles, humillarles, y dice que amarraron sus pies, sí, con cadenas, y ahí estaban ellos. ¿Te puedes imaginar esa escena? ¿Sí? En la noche, con las heridas abiertas, cansados, azotados, ¿sí? Pues muchos dirían, pues, ¿de qué se trata esto? ¿Servir a Dios se trata de esto? ¿Se trata de estar aquí siendo azotado por el nombre de Jesús? ¿Se trata de sufrir? ¿Sí? Sin embargo, ellos no tomaron esa actitud. Ellos no tomaron esa actitud, y yo le estoy hablando a alguien este día que está pasando por algo difícil, que tú dices, Dios, ¿por qué permites que suceda eso? En lugar de poner a cuestionar a Dios, en lugar de estar reprochando lo que ha sucedido, haz lo que hizo Pablo y Silas. Dice la Biblia en el versículo 25 del capítulo 16 de Hechos, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Como te digo, tenemos instrumentos a veces en lo natural para cantar a Dios, pero también hay un instrumento que es nuestra voz, y que ese instrumento probablemente no tengamos una guitarra, un teclado a la mano, pero tu voz siempre está ahí para alabar a Dios. Yo no sé si Pablo y Silas eran bien entonados, pero era la voz de su corazón. Te puedes imaginar, después de ser azotados, no reclamándole a Dios, ellos se vistieron alabanza, se vistieron de alabanza en lugar de pesadez, se vistieron de gozo en lugar de un espíritu angustiado, y comenzaron a glorificar a Dios. Sí, probablemente Silas no tenía muchas ganas, pero Pablo le dijo, Silas, vamos a alabar y a bendecir a Dios, vamos a glorificarle porque Él es digno. No importa lo que suceda en nuestras vidas, nosotros somos más que vencedores. Y fíjate lo que sucedió después de que le alabaron. Dice en el versículo 26, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso es lo que sucede, amados, cuando nosotros alabamos a Dios en el día oscuro. Sé que es difícil, sé que no es fácil estar en el día oscuro, en la noche oscura, en el día difícil, levantar tu voz y cantarle a Dios. Qué difícil es, ¿sí? Cuando estás desanimado, qué difícil es cantarle a Dios, pero es ahí cuando más tienes que levantar tu voz en alabanza, es ahí cuando más tienes que levantar tu voz en adoración y cantarle a Él con todo tu ser. Y si tú haces eso, va a suceder lo mismo que sucedió con Pablo y con Silas. Dice que vino un terremoto, o sea, que se van a abrir las puertas que estaban cerradas, que aquellas cadenas de opresión que estaban sobre tu vida, atándote, se van a romper, se van a despedazar, se va a abrir la oportunidad para tu libertad, se van a abrir los cielos. Eso es lo que sucede cuando tú y yo alabamos a Dios, que aquellas cosas que estaban atadas ya son quebrantadas por el poder de la unción del Espíritu Santo. Dice más adelante, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que sucede cuando tú y yo alabamos a Dios. Cuando alabamos a Dios, se suelta su poder, se suelta la unción del Espíritu Santo trayendo libertad y trayendo salvación. Este preso probablemente de otra manera no hubiera creído, pero él al ver ese milagro, porque eso fue un milagro, que las cadenas de todos los presos se soltaron, sí, eso fue un gran milagro, y él al ver ese milagro dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? En la noche oscura, no llores, no te quejes, no cuestiones, alaba a Dios, porque la luz está por venir, la liberación está por venir, la salvación para tu casa está por venir, porque en el versículo 31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese día la palabra de Dios dice en el versículo 32 y 33, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. ¿Te puedes imaginar? Eso sucedió por el poder de la alabanza, por el poder de una persona que cantó en su día oscuro. Y probablemente tú que me estás viendo, estás pasando por tu noche oscura. Probablemente tú que me estás viendo estás pasando por una situación muy difícil en tu vida. Y hoy es el día que yo te digo: si quieres ver la mano de Dios, tienes que vestirte de alabanza. Ese es el vestido favorito del rey. Ese es el vestido favorito del rey. Pero tú tienes que vestirte de alabanza, tienes que glorificarlo, aún que parezca muy difícil, aunque parezca que no haya solución. Como les digo, Pablo y Silas no se le estaban pasando muy bien, pero ellos determinaron una cosa, y es lo que tú tienes que determinar el día de hoy. Yo no voy a dejar que mi alabanza a Dios sea determinada por las circunstancias. Yo voy a determinar alabarle y bendecirle en todo tiempo, y cuando eso sucede, su poder es soltado sobre tu vida. Algo también sucede con la música ungida. Las melodías ungidas, las melodías que salen de un corazón agradecido, que está lleno del Espíritu de Dios, desatan fe en tu corazón. La palabra de Dios dice que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Cuando tú y yo damos alabanza, damos gloria a Dios, nuestra fe es fortalecida. Nuestra fe es edificada. Otra cosa que sucede cuando tú y yo alabamos a Dios con una melodía ungida, lo dice en el Antiguo Testamento, habla acerca de Eliseo. Cuando el rey Josafat no sabía si ir a la guerra, él llega con el profeta Eliseo y le dice: necesito una palabra de parte de Dios. Sí, y Eliseo era profeta y él dijo: Josafat, yo no soy una máquina de profecías, no es de que tú vengas y aplanes un botón y salga la palabra, no es así. Sin embargo, le dijo: tráeme a un tañedor, tráeme a un músico, tráeme a un adorador, tráeme un levita que empiece a tocar el arpa. Y trajo a ese levita, y cuando empezó a tocar ese levita, la unción profética comenzó a fluir en la vida de Eliseo y dio una palabra, y esa palabra fue determinante para el reino en ese día. Y lo mismo sucede con nosotros. Tú necesitas dirección, necesitas una palabra de Dios específica para tu vida el día de hoy. Probablemente no puedas ir con alguien: dame una palabra. No podemos ir así con las personas, porque así no es. Lo que sí puedes hacer es poner música suave, es empezar a adorarlo, y cuando tú le adoras, va a haber palabras en tu espíritu que van a fluir, se va a desatar la unción profética. Muchas veces alabando a Dios, en tiempos de alabanza, en tiempos de adoración, de ahí han salido palabras a mi corazón para otras personas y para mi propia vida, ¿sí? Pero fíjate bien, fue a través de la música. Hay un poder poderoso en la música que desata la unción del Espíritu Santo, desata la unción profética, desata fe. Sí, pero es cuando tú tomas una actitud de alabanza y cuando la empiezas a glorificar y cuando la empiezas a alabar. Así que empieza ahí donde estás.
No importa la situación que estés atravesando, no importa lo que estés viviendo, si hoy tú decides alabarle de todo tu corazón, créeme que la unción profética va a ser desatada en tu vida. Créeme que fe va a ser desatada en tu vida. Créeme que cadenas que probablemente te habían estado atando por mucho tiempo van a ser quebradas. Créeme que salvación va a venir a tu casa. Cuando tú alabas a Dios, las personas que están alrededor de ti también van a ser afectadas. Porque si una característica he visto en hombres y mujeres a Dios que alaban al Señor en todo tiempo, ¿sí? Y le alaban, ellos saben cómo adorarle, ¿sí? Siempre en los grandes avivamientos la música ha ocupado un lugar fundamental. Hay música de vida, hay música que te inspira a amarle, hay música llena del Espíritu de Dios que infunde fe, que inyecta el fuego de Dios. Así que yo oro sobre tu vida para que tú puedas entrar a esa atmósfera del cielo sobre la tierra. En este momento tú pon música que inspire tu corazón, música que vaya de acuerdo a la palabra y fluye a través de la unción del Espíritu Santo en tu vida. Te agradezco por dejarnos entrar a tu hogar. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Si quieres recibir a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, recibir perdón de pecados y vida eterna, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú te levantaste de entre los muertos. Creo que tú llevaste en la cruz todos mis pecados, toda mi rebelión, que ahí pagaste por toda mi maldad. Yo te recibo a ti, te declaro mi Señor, te declaro mi Salvador y te doy gracias que has borrado todos mis pecados. Gracias que los llevaste al mar del olvido y nunca más te acordarás de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte que ahora tú eres un hijo de Dios, que tienes vida eterna. Comunícate con nosotros al correo que aparece en tu pantalla, jocabed@ibpdb.org, y ahí tú puedes llamarnos. Dios te bendiga y gracias por vernos.